Los vampiros rápidamente habían levantado muros improvisados y zonas de resguardo que les ofrecían, al menos en apariencia, una sensación de refugio. La presión inicial se dio lo suficiente como para permitirles recuperar el aliento. Todo indicaba que ya no quedaban Namriks activos en aquella zona residencial. Aún así, la cautela se mantenía intacta. Varios vampiros fueron enviados a las azoteas distribuidos en puntos elevados, observando el horizonte con atención, atentos a cualquier señal de refuerzos enemigos. Nadie ignoraba que José y Santoro, los responsables de coordinar el ataque, aún desconocían el siguiente movimiento del adversario. A lo lejos el conflicto continuaba. Explosiones secas rompían el aire de manera intermitente, recordándoles que la batalla seguía viva en otros sectores. Sin embargo, las órdenes eran claras. No debían moverse. Ningún grupo debía abandonar su posición. El tiempo avanzaba, y con él la inquietud. Estoy preocupado. Emilio estaba sentado en el suelo, apoyando la espalda contra una de las estructuras levantadas a toda prisa. Su voz sonó baja, cargada de una tensión difícil de disimular. Pero acá estamos bastante seguros, ¿no?, preguntó Tiziano. Emilio negó levemente con la cabeza. No hablo de nosotros. Me preocupan los demás vampiros. Tengo un amigo peleando allá afuera. Otro guardia. Es fuerte para ser un guardia, pero estos Namriks son más peligrosos de lo que esperaba. ¿Tú qué piensas, Diego? ¿Cómo crees que la esté pasando Telmo? No hubo respuesta. Emilio frunció el ceño y buscó con la mirada entre los vampiros reunidos. Nada. ¿A dónde se fue? Tiziano se encogió de hombros. No vi cuando se fue. Mientras aguardaban la llegada del apoyo humano y de los Dalkis, Diego había tomado una decisión distinta. Se había alejado del grupo, desplazándose entre los edificios idénticos, cuidando no llamar la atención, hasta internarse en uno de ellos. Estaba lo suficientemente lejos como para no ser visto. Ramón dijo que no enviaran refuerzos hasta confirmar que el enemigo no esté planeando mandar más unidades aquí. No estamos en una posición clave para atacar ninguna de sus ciudades principales, así que deberíamos estar bien, pensó Diego. Luego lanzó una última mirada a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observara. Entonces abrió su sombra. Se internó en su propio sello de sombra sin dudar. Allí dentro no estaba solo. En la oscuridad, dos Namriks reaccionaron de inmediato, atrapados, desorientados y disparando sin control contra las paredes invisibles y el suelo bajo sus pies. Golpeaban con armas formadas a partir de sus propios brazos, atacando una y otra vez desesperados. Nada cambiaba. No importaba cuánto lucharan, cuánto dispararan o cuán furiosos se volvieran. No había salida. El rayo fue detenido al instante. Diego lo atrapó con la mano desnuda y lo aplastó como si no fuera más que energía sin forma. Empecemos de nuevo. Yo soy el creador de este espacio. Y si quieren detener esta guerra, escúchenme bien. Soy su mejor opción. Los dos Namriks se miraron entre sí. Habían visto lo que era capaz de hacer. Habían visto cómo sus aliados caían sin oportunidad alguna. Aún así, la duda persistía, incrustada como un reflejo imposible de apagar. Ahora quiero escucharlos. Me gustaría conocer su versión. ¿Por qué los vampiros están atacando a su gente? La historia que se les había contado a los vampiros era que los Namriks habían atacado primero al crucero Luxora y que habían tomado como rehenes a vampiros, humanos y a los Dalkis. La forma en que los medios lo presentaban, o como José se lo transmitía a los vampiros, era que los Namriks sentían envidia de lo bien que le estaba yendo a su gente y querían derribarlos. Sin embargo, para Diego aquello sonaba poco creíble. Si podía evitarlo, quería poner fin a la guerra sin exterminar a toda una raza, especialmente sin conocer el verdadero motivo detrás del conflicto. Aún así, la realidad era que los Namriks los veían como enemigos y estaban intentando eliminarlos. Sin embargo, también conocía la verdad más cruda. Si no detenía esto pronto, muchos vampiros morirían. Díganme qué está pasando ahora mismo.
No lo sabemos. Nuestro profeta fue quien nos dijo que ustedes vendrían a atacarnos. Y eso fue exactamente lo que pasó. El grito del Namrig resonó en el vacío. La respuesta no lo sorprendió. Los soldados rara vez conocían la verdad completa. En ninguno de los bandos. ¿Ese profeta es su líder? ¿Dónde está su base? Los ojos de Diego brillaron en rojo mientras utilizaba la capacidad de encanto frente a una raza distinta. No estaba del todo seguro de qué tan efectiva sería. No, el profeta no es nuestro líder. Es alguien a quien se le da un trato incluso más valioso que el líder. Una persona especial que se encuentra en una ciudad llamada Marduk. La confirmación fue inmediata. Su capacidad no fallaba. Diego ya tenía un punto de partida. Tal vez incluso la verdadera razón por la que José Eno había iniciado esta guerra. Sin obtener más información, abandonó el sello de sombra dejando a los Namriks con vida. Sus ataques no eran suficientes para escapar o romper el sello. Por ahora eso bastaba. Debería ir a ver cómo están los demás. Apenas salió del edificio y avanzó por la pasarela. Una sensación incómoda le recorrió el cuerpo. Alzó la vista y lo notó de inmediato. Las enormes naves habían cambiado ligeramente de posición. No era un movimiento evidente, pero sí lo bastante sutil como para activar todas sus alarmas internas. Y entonces llegó el sonido. No era ni silencio ni calma. Era actividad contenida. Maquinaria viva preparándose. Diego apuró el paso atravesando los corredores entre los edificios. El aire le trajo un olor inconfundible. 2 aromas distintos que reconocería en cualquier lugar. Estuve mucho tiempo en el sello. Los Dalkis y los humanos ya están aquí. La sorpresa se le clavó en el pecho. No había pasado tanto tiempo. Demasiado poco para que el despliegue fuera tan amplio. ¿Cómo era posible? Mientras avanzaba, notó algo más. Varias estructuras mostraban daños recientes. Restos de cápsulas incrustadas en el suelo. Muros resquebrajados. Y un olor a combustión más intenso que el dejado por los aterrizajes iniciales. Cuando finalmente regresó al refugio improvisado, el lugar era irreconocible. Había más cuerpos, más movimiento, más voces superpuestas. Humanos y Dalkis ocupaban el espacio junto a los vampiros, y una gran cantidad de suministros de sangre verde había sido descargada en el centro. Sin embargo, su atención no se centró en nada de eso, sino en la multitud que se había formado en el centro. ¿Qué está pasando?, pensó mientras se acercaba y comenzaba a abrirse paso entre los grupos de personas. Diego avanzó abriéndose paso entre la multitud con una inquietud creciente que le oprimía el pecho. Entonces lo vio. Ramón yacía en el suelo. Su brazo estaba torcido en un ángulo antinatural, claramente roto. Su rostro mostraba marcas recientes, golpes que aún no habían tenido tiempo de desaparecer. Sobre él, imponente, se alzaba un Dalki de 4 púas. ¿De verdad creen que solo porque usan nuestra sangre para volverse más fuertes, pueden darnos órdenes? ¿Que son mejores que nosotros?, gritó el Dalki. Diego no necesitó más explicaciones. El cuerpo de Ramón en el suelo, la postura dominante de la criatura, el silencio forzado alrededor, todo encajaba. Apretó los dientes y avanzó sacando uno de los frascos de sangre verde que aún conservaba intacto. Diego, ¿qué estás haciendo? Aléjate, déjame resolver esto. La voz de Ramón sonó tensa, quebrada no solo por el dolor, sino por el golpe a su autoridad. Diego no se detuvo, no discutió, no respondió de inmediato. Se inclinó junto a él y le tendió el frasco. No sé exactamente qué pasa, pero sí sé que estás herido. Bebe esto, te ayudará. El Dalki soltó una risa cargada de desprecio. Incluso para mantenerse en pie necesitan ayudarse entre ustedes. Patéticos. Supongo que ya está decidido. Como derroté limpiamente al vampiro al mando, ahora soy el líder de este pelotón. La tensión explotó en murmullos contenidos.
miradas que evitaban cruzarse. Emilio dio un paso al frente con el cuerpo rígido y la mandíbula apretada. Espera, no puedes decidir eso solo porque atacaste a nuestro líder. Si quieres mandar aquí, tendrás que pelear conmigo. El círculo se cerró un poco más. Diego lo observó sin comprender qué ocurría. Emilio avanzaba decidido, apretando la mandíbula, con el pecho inflado por la respiración agitada. Emilio, detente. Necesito hacerlo. Ramón seguía en el suelo desangrándose. No parecía mejorar. Diego entendió que no se trataba de estrategia, sino de orgullo herido, y se apresuró a ayudar a Ramón a apartarse, intentando reconstruir lo que había sucedido. Mientras tanto, Emilio avanzó hacia el centro, colocándose frente al Dalki con los puños apretados y la determinación marcada en el rostro. Algo mucho más peligroso estaba a punto de comenzar. Mientras Diego había estado en el sello de sombra, cada movimiento era planificado con precisión. Los líderes vampiros originales, José entre ellos, permanecían al margen del conflicto directo. Al menos por ahora. Su implicación no estaba en el frente ni en la ejecución inmediata, sino en algo más silencioso y quizás más peligroso. El análisis. Detrás de cada movimiento en el campo de batalla había ojos atentos revisando informes, cruzando datos y anticipando consecuencias. Sin embargo, en un espacio amplio de Luxora, saturado de pantallas flotantes y proyecciones dinámicas, el núcleo táctico operaba sin descanso. Humanos, Dalkis y otras razas compartían el recinto, pero la figura que centralizaba las decisiones era humana. Señor, hemos recibido un informe anticipado de uno de los grupos vampíricos. Uno de los hombres gritó. Su voz se impuso sobre el murmullo constante de datos. Lorenzo Garcés, una de las mentes estratégicas más importantes de la humanidad en la Tierra, arquitecto de sistemas y estratega de defensa, actualmente colaborador cercano de Dominic Santoro, estaba al mando. No había llegado a ese puesto por fuerza, sino por previsión. Alzó la vista sorprendido. ¿Tan rápido? Guardó silencio un instante. No esperaba resultados tan pronto. La idea era usarlos como cebo, no que avanzaran con eficacia real. Exhaló despacio. Tráiganme la lista completa del pelotón que envió el reporte. Una pantalla se desplegó frente a él. Los nombres descendieron uno tras otro, organizados con precisión. Lorenzo los recorrió con atención, buscando algo que no figuraba en ningún informe. Una anomalía. Un oficial dudó antes de hablar. ¿Qué hacemos ahora, Lorenzo? Lorenzo entrelazó los dedos. Envíen un pelotón Dalki y una unidad humana para apoyar a los vampiros. Necesitan aprender a operar juntos. Esto no es solo una guerra de fuerza, es una prueba de coordinación. Giró levemente hacia otra pantalla. Monitoreen cada reporte, cada reacción Namric. Cuando tengamos un patrón claro, actualizaremos las órdenes. Existe una alta probabilidad de que ese grupo esté en un punto clave del conflicto. No podemos permitirnos pérdidas innecesarias. Poco después, ambos grupos recibieron luz verde y descendieron hacia la zona habitacional donde se encontraban Ramón y los demás. A diferencia de los vampiros, su llegada no encontró resistencia. No hubo fuego antiaéreo. No hubo explosiones en descenso. El cielo permaneció extrañamente quieto, demasiado quieto. Y en una guerra donde el silencio rara vez significaba seguridad, aquella ausencia de reacción resultaba tan inquietante como cualquier ataque formal. Una señal de cristal púrpura se elevó en el centro del área, emitiendo un resplandor intenso. Era una referencia clara. Poco a poco los grupos dispersos comenzaron a converger hacia ese punto, hasta reunirse por completo. Del lado humano el contingente era numeroso. Alrededor de 50 combatientes que, sumados a las fuerzas ya presentes, elevaban el total a 87. No se trataba de una fuerza de élite. Su equipo de bestia era funcional, con el nivel más alto apenas alcanzando el rango avanzado, y sus habilidades variaban tanto en tipo como en especialización. Eran soldados preparados para resistir, no para dominar. El líder humano avanzó con paso firme. Era un hombre joven de cabello rapado llamado Lautaro. A pesar de su edad, destacaba de inmediato.
Su equipo era el más sofisticado del grupo y su postura transmitía una seguridad medida, calculada. Se detuvo frente a Ramón y realizó un saludo formal. Mi nombre es Lautaro. Hemos venido a brindar apoyo, líder Ramón. Buen trabajo eliminando a los Namriks con tanta rapidez. Según nuestros registros, su grupo fue el primero en enviar un informe. Ramón sintió una incomodidad silenciosa. Aquellas palabras pesaban más de lo que parecían. No quería atribuirse un mérito que no terminaba de comprender. Lo ocurrido en esa zona seguía sin encajar, pero explicar la verdad abriría más preguntas de las que podía responder. Gracias. Espero que podamos trabajar juntos y poner fin a los combates lo antes posible. Ambos líderes observaron a sus respectivas fuerzas. Vampiros y humanos intercambiaban murmullos, miradas breves, gestos contenidos. La tensión era sutil pero persistente. La convivencia nunca había sido sencilla. A pesar de los intentos de integración, la distancia entre ambas facciones seguía intacta, alimentada por rumores, relatos parciales y viejas heridas que no terminaban de cerrar. Todo parecía estable, hasta que llegó el último grupo. Los Dalkis aparecieron desde uno de los accesos. Eran menos numerosos, apenas 10. La mayoría portaba 2 púas oscuras y rígidas en la espalda. Sin embargo, su líder destacaba de inmediato. 4 púas emergían de su cuerpo y una de ellas presentaba un tono rojizo en la punta. Ese detalle ya le había dado un nombre que circulaba en murmullos: Rivko. Su llegada fue brusca. Transportaban grandes cajas metálicas que dejaron caer al suelo sin cuidado alguno. Las tapas se abrieron revelando su contenido. Frascos de sangre verde de nivel 4. El efecto fue inmediato. Varios vampiros se precipitaron hacia las cajas, impulsados por una mezcla de necesidad, alivio y ansiedad contenida. Para muchos, aquellos frascos habían marcado la diferencia entre vivir o morir. Ya habían consumido los 2 iniciales que les fueron asignados. Rivko observó la escena con una sonrisa ladeada, casi divertida. Nuestro jefe pensó que tal vez necesitarían esto. Mírenlos. Supongo que no pueden hacer mucho sin nuestra sangre. Ramón escuchó el comentario. Sintió el peso de la provocación, pero decidió ignorarla. Avanzó con calma y se presentó. Soy Ramón, líder, capitán del pelotón vampírico. Espero que podamos colaborar de manera efectiva. Extendió la mano. Rivko no la tomó. El Darky inclinó apenas la cabeza, evaluándolo de arriba a abajo, con una expresión cargada de desafío contenido. Así que tú eres el líder de estos vampiros. En la nave parecen bastante impresionados con tus habilidades. Supongo que siendo el líder debe ser el más fuerte, ¿no? Aunque en la mayoría de los casos aquello habría sido una suposición razonable. Al escuchar esas palabras, a Ramón se le impuso otro nombre en la mente. Alguien cuya presencia eclipsaba su propia fuerza. Bueno, ¿alguna vez escuchaste ese dicho humano? Muchos cocineros estropean el caldo. Si vamos a trabajar juntos, primero tenemos que decidir quién va a estar al mando de este grupo. Ramón ya había sido advertido de que algo así podía suceder. Las órdenes transmitidas desde arriba directamente de José habían sido claras. Los vampiros debían atacar primero. No solo por estrategia, sino por política. Liderar la ofensiva significaba controlar el relato, el mérito y el peso de la guerra. Respiró hondo antes de responder. Fuimos los primeros en atacar. Ya conocemos las tácticas de los Namriks, y hasta ahora hemos tenido buenos resultados. La mayoría de las órdenes vendrán desde arriba, pero en el terreno habrá decisiones que deban tomarse al instante. En ese contexto queremos ser los más indicados para liderar, afirmó Ramón con seriedad. Aunque los Namriks habían estado preparados y listos para recibirlo y atacar sus fuerzas, Lautaro escuchó en silencio. Gran parte de lo que Ramón decía tenía sentido. Los humanos no tenían nada que demostrar allí. Además, sabía bien que los vampiros contaban con sentidos, reflejos e instintos muy por encima de los suyos. En un planeta hostil, eso no era un detalle menor. Rivko, en cambio, no ocultó su desagrado.
No estoy de acuerdo, para nada. La sonrisa volvió a parecer más afilada. ¿Por qué seguirían a alguien tan débil? Ramón había terminado de relatar los hechos a Diego, quien lo observaba con atención. No había sorpresas reales en el relato. Era lo que Diego ya había previsto. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, al final hubo una pelea. Y como puedes ver, este es el resultado. Sé honesto conmigo, Diego. ¿Crees que tu amigo tiene alguna posibilidad? Diego no dudó. No contra un Dalki de 4 púas. Es fuerte. En el pasado alguien así habría sido un problema serio. Ramón sintió un peso incómodo asentársele en el pecho. Todo aquello era consecuencia directa de sus decisiones, de obedecer órdenes que venían de arriba. Y ahora, otro vampiro iba a pagar el precio. Una pregunta insistente surgió en su mente. ¿Y si Diego peleara? ¿Podría siquiera él enfrentarse a alguien así? Era demasiado humillante pedirle a otro que ocupara su lugar. Diego, como si percibiera esa culpa silenciosa, sonrió apenas. No te preocupes. Con un poco de ayuda, me aseguraré de que Emilio gane. Simultáneamente en la sala de tácticas, Lorenzo volvió a examinar la lista de nombres. Sus dedos se detuvieron sobre uno en particular. Algo no encajaba. Son similares, pero no exactamente iguales. La duda se instaló con fuerza, marcando el inicio de algo que todavía no lograba definir. La seguridad con la que Emilio reclamó el combate era una provocación abierta, insolente. Y aún así no obtuvo más respuesta que un ladeo de cabeza de Rivko. ¿Quieres pelear conmigo? Vaya, vaya. O eres increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Acabo de derrotar a tu líder, el único que valía la pena de todo tu grupo. Pero si de verdad quieres que te dé una paliza, te daré el gusto. Emilio sintió un hilo de preocupación ascender por su columna, pero ya era tarde para arrepentirse. Así que avanzó hacia el Dalki, cada paso medido, cada gesto intentando parecer firme. Pero sus ojos lo traicionaron y fueron directo hacia Diego. El gesto que recibió a cambio fue un pequeño pulgar levantado que no supo si era tranquilizador o casi cruel. Alzando los puños, adoptó su postura de combate. Sentía cómo la tensión ahora se expandía y le recorría los brazos. Al menos estaban en el mismo bando en esa guerra. El Dalki no lo mataría, ¿o sí? Entonces Rivko dio un paso. Emilio entró en pánico y se lanzó sobre él, cerrando la distancia entre ellos con rapidez. Extendiendo su mano derecha en el último instante, cuando el rostro de Rivko ya estaba dentro de su alcance, liberó una ráfaga. El Dalki reaccionó con una facilidad alarmante. Dio un paso lateral preciso, casi despreocupado, y dejó pasar el ataque de largo. En el mismo movimiento giró el cuerpo con fluidez, y su cola salió disparada hacia arriba, marcando un arco feroz. Buscaba aplastar a Emilio. Emilio se inclinó hacia atrás, sintiendo el viento cortarle el rostro cuando el ataque pasó a escasos centímetros de su pecho. El impacto no llegó, pero la amenaza fue clara. Un solo golpe de ese tipo y estaría muerto. Entre la multitud de espectadores, Diego comenzó a moverse. No salió del gentío ni llamó la atención. Simplemente cambió de lugar hasta quedar justo detrás de Emilio, alineado con su espalda como una sombra silenciosa que se acomoda. Emilio no lo vio, pero lo sintió instintivamente. Rivko se lanzó otra vez al ataque. El avance fue pura violencia contenida, como una ola imparable que avanzaba salvajemente. Emilio lanzó una nueva ráfaga. Otra vez el Dalki simplemente se deslizó a un lado, y en el mismo movimiento su cuerpo se impulsó hacia adelante, y su puño se alzó, listo para descargar un golpe definitivo. Emilio cruzó los brazos frente a su rostro, levantando una guardia desesperada, sintiendo cómo su aura de sangre se activaba y se adhería a su piel en un intento de resistir. Aún así, su mente ya estaba anticipando el sonido seco de sus huesos rompiéndose,
de su cuerpo cayendo al suelo. Aparta los brazos y golpéalo en el estómago. La voz de Diego resonó suave en su cabeza, casi como un susurro. Era el mismo tono que usaba durante los entrenamientos, tranquilo, preciso, como si lo que pidiera fuera algo simple. No tenía idea cómo había llegado a él y tampoco tuvo tiempo para preguntárselo. La recomendación no tenía sentido, pero ¿qué más podía hacer? Solo le quedaba confiar en él. Así que separó sus brazos y, al hacerlo, hizo contacto con el Dalki. En el instante del contacto, una fuerza inesperada sacudió a Rivko. La sorpresa, lo inesperado del golpe, la impensada sensación que desató en su cuerpo, hizo que su propio brazo se desviara. Emilio realizó entonces la segunda parte de la orden de Diego. Su puñetazo fue directo hacia el enorme estómago del Dalki. El aura de sangre activada y febril hizo que se produjera un sonido seco. La sensación de antes rugió con mayor intensidad. Rivko sintió una fuerza brutal atravesarlo, pero no exactamente donde el puño había golpeado, sino unos centímetros más allá, como si el ataque hubiera desfasado la realidad misma. Todo el aire salió expulsado del cuerpo del Dalki en un solo instante. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo con la boca abierta en un jadeo mudo, mientras la sangre escapaba de sus labios. Entonces ocurrió algo más. Algo imposible y jamás visto. La ráfaga de sangre que Emilio había lanzado antes había desaparecido. Permanecía allí suspendida en el área de combate, quieta, hasta que se movió con gran velocidad para ubicarse apenas a un suspiro del cuello del Dalki. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier golpe. Emilio estaba tan confundido como Rivko. ¿Él había hecho todo eso? ¿En serio? Los vampiros de alrededor comentaban entre sí azorados. Increíble. Debe tener un control de sangre muy alto para lograr algo así. ¿Cómo es posible que solo sea un guardia? ¿Qué importa? ¡Ganó! Vamos, está claro. ¡Venció al Dalki! El grito se transformó en celebración. Las voces se superpusieron, crecieron y se encendieron. Para los vampiros, la duda y el miedo que habían sentido desaparecieron por completo. Para Rivko, en cambio, lo ocurrido seguía siendo un nudo imposible de desatar. Permanecía quieto, respirando con dificultad. El filo de la ráfaga de sangre a punto de degollarlo. Admito mi derrota. Los vampiros están preparados para liderar el combate en este planeta. Los vampiros rodearon a Emilio de inmediato. Manos que lo levantaban, risas, gritos de triunfo, cuerpos empujándose para tocarlo, como si así pudieran apropiarse de la hazaña. En los rostros de los demás Dalki, en cambio, no había celebración. La incomodidad se mezclaba con furia, y al margen de todo también estaba Ramón. Su atención nunca se había desviado de Diego. No sé cómo lo hiciste, pero fuiste tú. De alguna manera fuiste tú el que peleó con el Dalki a través de tu amigo. Los golpes que daba, el impacto final, ese extraño truco con la sangre. La realidad era que durante el combate Diego había utilizado el tercer estadio del Chi, algo que muy pocos dominaban y que además era completamente invisible al ojo inexperto. Liberado en el instante preciso, hacía que el Dalki sintiera el impacto de los golpes de Emilio como una fuerza inexplicable. El último truco con la ráfaga no había sido más que su control de sangre. También se había basado en toda su experiencia peleando con Dalkis. Sabía que se volvían más fuertes cuanto más daño recibían, y por eso dejó el filo en su cuello sin herirlo. Ramón no sabía todos los detalles, pero su instinto no fallaba. ¿Quién eres, Diego Talen? ¿Quién rayos eres en realidad? Con el duelo terminado, Ramón asumió una vez más el control del grupo. Rivko, ahora mucho más dócil que antes, aceptaba sus órdenes sin resistencia abierta. Aunque la tensión no se había disipado del todo entre los vampiros y los Dalkis. Tal vez nunca lo haría. Entre sí, el grupo murmuraba preguntándose cuál sería el siguiente paso. ¿Atacar otra ciudad?
o quedar en libertad para actuar por su cuenta. Ramón recibió entonces un mensaje en su dispositivo portátil, una pequeña pantalla que tenía adherida al antebrazo. La voz que sonó a través del aparato fue firme e impersonal. Escuadrón D, felicitaciones por su logro reciente. Los estrategas han decidido otorgarles libertad de acción. Pueden sostener su posición y defenderla en posibles ataques. O también pueden dejar ese lugar y brindar apoyo al Escuadrón E, que continúa combatiendo dentro de un asentamiento habitado. Dicho asentamiento se encuentra al este de su ubicación actual. La decisión queda en sus manos. La transmisión se cortó, dejando tras de sí un silencio denso e incómodo. Diego, que había escuchado cada palabra, sintió como una pieza olvidada encajaba de pronto. ¿No se suponía que el profeta estaba en ese asentamiento al este? El Escuadrón E había sufrido más que ningún otro tras el aterrizaje en ese planeta. Las explosiones los habían dispersado, arrojándolos a gran distancia unos de otros. Encima, el asentamiento que atacaban era más grande que los otros y más denso. Las fuerzas Namric parecían salir de la nada, de cada rincón, de cada puerta y ventana. Habían perdido numerosos integrantes del escuadrón, y cada minuto que pasaba se llevaba a alguien más. Una certeza se volvió inevitable, pesada como el plomo. No podían ganar esa batalla. Dentro de uno de los edificios semidestruidos, 4 vampiros se refugiaban entre sombras y escombros, conteniendo la respiración, escuchando el mundo romperse afuera. ¿Vieron a ese Namric? Sí, el de un solo ojo. Era el doble de grande que los demás. ¿Oyeron cómo le decían? ¡Profeta! Esos son supersticiones idiotas de razas trogloditas. Parecía saber exactamente dónde nos escondíamos. Tal vez, si tenga algún tipo de poder especial. Telmo, ¿qué hacemos? Todos lo miraron. Telmo se había mantenido en silencio. Estaba manchado por la sangre de 3 vampiros del escuadrón que habían muerto en una explosión justo a su lado. Él se había salvado de milagro. No tenía idea por qué le pedían su opinión. No era más que un soldado. No tenía autoridad en ese grupo. Tal vez fuera su semblante serio y decidido. Era el único de ese pequeño cuarteto que no se había entregado por completo al miedo y los nervios. No sé si ese Namric alto es un profeta, un rey o un dios. Y tampoco importa. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes. No pienso morir hoy. Afuera, el peligro acechaba.